Hola a todos, me llamo Camilo Monsalvi, fui participante de esta primera temporada de la Liga de Commander y estoy aquí para responder un par de preguntas como ¿cuáles son mis impresiones luego de quedar campeón de esta misma? Bueno, básicamente tengo unos pocos puntos que exaltar y son los siguientes. Primero, la diversión. Fue muy divertido ver las diferentes propuestas de los mazos de los demás jugadores, ver cómo jugaban o corrían un mazo pues diferente, porque uno de los puntos a tratar de la liga era que trataran de que el mazo tuviera su cuota de creatividad. Entonces es muy divertido ver cómo se sale de los estándares normales para los torneos que estamos acostumbrados a jugar. Otro punto también fue que pudimos romper las barreras de la distancia, porque habían varios jugadores que no compartían la misma nacionalidad, estábamos en diferentes países y pudimos lograr tratar de sentirnos como si jugáramos en un mismo recinto, lo cual fue muy importante. Obviamente hay cosas que mejorar, pero ya será en conjunto con los jugadores y ver cómo pues avanzamos en estos espacios, que básicamente fue muy divertido y me llevó una grata impresión. Sabiendo que mis colores predilectos son el negro, el rojo y el azul, o sea, básicamente los colores Grixis, si esperaba tener el rendimiento que mostré durante la liga usando mono verde. Bueno, básicamente al principio de la liga no pensaba en el resultado de la misma, sino en divertirme, pues es lo más común, o por lo menos creo yo que es lo más común que debe pensar un jugador de Magic. Y jugar con color verde o un mazo mono verde, me imaginé que debería ser algo muy interesante de hacer, porque pues como lo mencionaron, yo no estoy acostumbrado a jugar con un mazo de ese estilo, y entonces ver cómo podía sacar ventaja, ver cómo podía superar las dificultades que tiene solo jugar con un color. Entonces me imaginé que podría ser algo muy divertido de hacer. Y pues no me esperaba ganar, pero sí divertirme, y vaya que lo hice. Entonces, digamos que la recomendación que tengo para los jugadores es que no piensen de pronto en un mazo muy ganador o que sea el que mande la parada en el metajuego, que mientras nos podamos divertir, pues vamos a pasar un rato agradable y pueden pasar cosas como esta, que es campeón de la liga. Sin más que decir, me despido de todos y que tengan un buen día y los invito para la segunda temporada de la liga, va a estar muy buena. A los que se animen, por favor participen y nos estaremos viendo. Hola amigos, vamos a analizar cada una de las barajas que participaron en la liga anterior. Vamos a hacer un sondeo general contra los pros y contras de cada una de ellas. La primera baraja es la de Lechnor, jugada por Adi Martínez, que quedó al final en segundo lugar. Tenía buenas criaturas y buen control del campo de batalla. Tenía removal muy balanceado. Normalmente cuando intentaban darle superioridad numérica, ella limpiaba el campo. Las cartas que tenía le permitían hacer eso. No se dedicaba estrictamente a ello, pero cuando era necesario casi siempre tenía al menos una destrucción masiva que le salvara el pellejo en ese momento. Contras era básicamente que le costaba demasiado jugar a Lechnor. Recordemos que Lechnor cuesta 7 manás y siempre le tardaba en hacerlo. Cuando quería llegar a Lechnor ya había una instancia de juego muy avanzada y ya digamos que estaba prácticamente que decidida la partida. La baraja era lenta. Si bien tenía elementos que le permitían ahorrar costos de maná, no fue tan efectiva. De pronto hubiese preferido tener artefactos que me permitieran agregar maná y pues por qué no robar alguna que otra carta, cosas de estilo como Mindstone, por ejemplo. Ella usaba cartas que generaban maná, pero los costos eran muy altos, como lo eran por ejemplo el Gilded Lotus, tiene un costo de 5, o un Caged Sun tiene un costo de 6, lo cual en comparación al costo de su comandante pues
hacía que el juego fuese lento. Digamos que fueron los contras que le encontramos. La siguiente baraja, que es Titania, fue la mejor de la temporada. Se llevó el primer puesto en la clasificación general. Fue jugada por Camilo Monsalve. Fue una baraja bien balanceada, se movía con poco maná, era normal. Recordemos que pues su estrategia era destruir sus tierras, por ende tenía que aprender a jugar con maná limitado. No tuvimos una baraja lo suficientemente rápida como para ver algún contra de la baraja. Posiblemente mi expectativa estaba que si de pronto el Schnorr tuviese un removal para turno 1, 2 o 3, tipo Path to Exile y otros. Sin embargo, eso no se dio. Entonces, en términos generales, al ser las otras barajas un poco más lentas, Titania se sintió bastante cómoda jugando. Sí, eso es todo lo que podríamos analizar de la baraja de Titania. Interesante la baraja, la propuesta, arriesgada, y contó con la suerte que tampoco hubo una baraja igual de rápida. La siguiente baraja es He's a Herald, jugada por Giancarlo. Una baraja que tenía unos costos altos de maná en relación a su capacidad de producción. De pronto la ausencia de cartas como Esfera de Commander's Sphere o Sombra de Liliana fueron determinantes, puesto que si bien tenía buena estrategia, tenía buen poder de ataque y algo de control usando negro sobre todo, jugaba en función de bajar una tierra por turno y era predecible el comportamiento en cuanto a que uno sabía que en sus 3 o 4 primeros turnos no iba a hacer nada más que lo que alcanzara a pagar con la cantidad de manas que tenía en el campo de batalla. Entonces por ahí creo que falló un poco Giancarlo en la construcción de la baraja. Y el pro que tenía era que tenía un muy buen reciclaje, jugaba bien con su cementerio, y lo otro era que era constante en los turnos en cuanto a su capacidad de ataque. Siempre estaba quitándole puntos de vida a su oponente, cosa que era buena, le daba cierta constancia, y al reducirle puntos de vida a su oponente hacía que su oponente tuviese un margen de acción menor en cuanto al combate en sí. Si tengo menos vida, tengo que preocuparme con quién ataco y con quién no, porque debo dejar siempre los bloqueadores. Entonces ese fue un pro de la baraja de Giancarlo. Nuestro siguiente candidato al análisis es Derevi. Fue la mejor baraja de la liga, si bien no tuvo de pronto el rendimiento esperado. Obtuvo un no despreciable tercer puesto. Que pros tenía una sinergia, porque tenía una cierta compatibilidad en sus cartas y hacía que tuviese buen control. Es decir, llegaba un punto en el que durante 2 o 3 turnos tenía control del juego en el campo, y eso fue un pro. Ahora, era un control que no está asociado a lo que normalmente hace un Derevi, por ejemplo, o lo que vemos que se basa más en un control no tribal, porque esta era una tribal de pájaros. Entonces usaba los pájaros más Derevi más la combinación de colores para controlar, y eso era muy bueno por parte de esta baraja. Sin embargo, eso fue el 50% de la baraja. El 50% que pudo haberla hecho bien interesante y competitiva en la liga, y fue su único contra, como lo veo yo, fue la falta de contundencia al momento de pegar en esos 2 o 3 turnos claves donde tenía control de la partida. ¿Sí? No quitaba suficiente vida. Los pájaros sí sabemos que eso no tienen mucho poder, pero habían cartas que podrían complementar la estrategia de pájaros que Roy decidió no usar, como por ejemplo el Emeria Angel. Creo que fue una carta importante, o cartas de ese estilo que no eran pájaros pero eran afín a la estrategia. Hicieron falta en la baraja. Digamos que eso fue el único contra que le vi a la baraja. Y finalmente tenemos a Prosh, que fue jugado por Emilio Vargas.
que Prost tenía la baraja, que era una baraja contundente, pegaba fuerte cuando tenía la oportunidad, estaba bien equilibrada. De pronto, ¿qué contras tuvo? Bueno, la falta de tierras multicolor. Básicamente eso se debió a la poca experiencia de Emilio Magic, y aún la poca experiencia obviamente también con Commander. Al no conocer tantas cartas, pues no metió esas tierras dobles como Bayou, por ejemplo, que le permitían más flexibilidad en el juego en los primeros turnos. Entonces a veces se quedaba sin el maná del color necesario para completar y poder bajar, por ejemplo, a su comandante. Sin embargo, pues hay que reconocer que tuvo una baraja que estuvo a la altura de la liga, tuvo unos duelos interesantes y marcó, digamos que, un punto alto en cuanto a rendimiento. Sí, lastimosamente a Emilio le pasó pues que de pronto con más experiencia hubiese podido hacer un poco mejor su presentación, pero estuvo bien jugado en varios de los duelos y bien por Emilio. Y esa es la invitación también. Me uno a Camilo, que participa también en este podcast. Lo importante es aquí divertirse y atreverse a participar, sabiendo que pues sí, puedes cometer errores y puede que no siempre te salga bien lo que esperas hacer, pero lo importante es divertirse. Y bien, no siendo más, gracias por seguirnos y hasta un próximo podcast. Chao.